Bienvenidos a otros 30 creepypastas cortos para tener de fondo. Mi confesión oculta. Amaba a Ava. Su sonrisa brillaba como un amanecer en Bali. La bondad la seguía, siempre ayudando a los demás. Isaiah siempre bromeaba diciendo que él también quería a Ava. El amor empezaba a sentirse como un safari solitario. Legiones de pensamientos, como un estado de manía. Incluso en el silencio, el odio comenzó a acercarse. Pensamientos oscuros se apoderaron de mí. Todo cambió. La esperanza se desvaneció, mi mente se retorció como origami. Cada día, intentaba apartarla de mi mente. El arrepentimiento se instaló donde una vez vivió el amor, como hongos. Esta es mi confesión oculta. Buenas noches. El cuarto piso. En el complejo de apartamentos donde vivo ahora, cuentan la historia de una chica que vivía en uno de los edificios. Vivía en el 7º piso y solía llegar tarde a casa porque estaba trabajando en su tesis y la universidad estaba un poco lejos. Cuentan que cada vez que tomaba el ascensor, este se paraba en el 4º piso. Las puertas corredizas no se abrían ni nada, pero sentía una presión en el ascensor, como si alguien entrara y se uniera a ella. ¿Conoces esa sensación de tener a alguien a tu lado mirándote fijamente, aunque no puedas verlo? Al parecer, esto le pasaba siempre. De hecho, llegó a ser tan terrible que una noche, le preguntó a su madre si podía esperarla en el vestíbulo y acompañarla arriba. Su madre, por supuesto, accedió. La chica llegó a casa más tarde de lo habitual esa noche, sobre las 3 de la madrugada. Por suerte, su madre estaba en el vestíbulo, esperándola como le había prometido. Entraron juntas al ascensor, y cuando este se detuvo en el 4º piso, la niña miró a su madre y dijo, ¿ves lo que quiero decir? Siempre pasa. La mujer mayor, en un esfuerzo por consolar a su hija, la rodeó con un brazo y se inclinó, justo antes de susurrar, ¿de verdad me parezco a tu madre? Al día siguiente, encontraron el cuerpo desplomado de la niña en el ascensor, sola. Estaba muerta. No tenía marcas en el cuerpo, y su rostro reflejaba puro horror. Quizás tenga otra oportunidad. Quizás tenga una oportunidad con el chico que me gusta, chicos. Perdón, me entusiasmé un poco. Saben, hace tiempo que me gusta, desde mi primer año, para ser exactos. Tuvimos un curso juntos durante el 3er semestre. ¿Qué tiempos aquellos? De vez en cuando lo miraba de reojo, fantaseando con qué tipo de conversaciones tendríamos. Pero me lo guardaba todo para mí. Verán, no tenía muchos amigos con quienes compartir mis sentimientos. En fin, mientras lo tuviera, todo estaría bien. Hace 2 semanas, lo pillé pasando el rato con una chica en una de las aulas. Se reía de algo apoyado en una ventana. La luz del sol caía sobre su hermoso rostro, haciendo que sus ojos color avellana brillaran como oro líquido. Podría vivir ese momento para siempre. A menudo pensaba en confesarme, pero ¿y si la cosa se ponía incómoda? Por ahora estaba bien con esto. No estaba segura de si él también tenía novia. Me quedé un poco pasiva. En fin, durante los últimos días, había notado que se veía incómodo siempre que estaba fuera, por ejemplo, yendo a la universidad o saliendo con amigos, esa chica estaba allí. Incluso fue a su casa un par de veces. No es para tanto, ¿verdad? Necesitaba saber si algo le preocupaba. Por eso estoy de pie en el armario de esa chica, con la espalda pegada a la pared. Hay un olor dulce dentro, creo que es su perfume, que a menudo percibo cuando paso junto al chico que me gusta. Aprieto la navaja con fuerza, con la hoja un poco oxidada. Me siento mareada de emoción, pero también un poco nerviosa, ¿sabes? Quizás por fin tenga una oportunidad con él. Oh, escucho su voz venir hacia esta habitación. ¿Crees que le gustaré? Fui criado por los devotos. No recuerdo a mis verdaderos padres. Quienes me criaron, a quienes llamaba Madre Sibila y Padre Caín, me dijeron que murieron en el fuego purificador antes de que pudiera caminar. Vivíamos en una granja destartalada rodeada de un interminable bosque de pinos. El aire siempre olía a tierra húmeda y hierbas quemadas.
Por la noche, los demás miembros de la comuna se paraban junto a la hoguera, con el rostro iluminado de naranja, cantando en un idioma que nunca aprendí a leer, pero que entendía en el fondo. Me dijeron que yo era la boca elegida. Que algún día, pronunciaría las palabras que lo dejarían entrar. Me entrenaron para ello. Horas al día recitando sílabas que me raspaban la garganta. Me dijeron que nunca las repitiera cuando estuviera solo, por mi propia seguridad. Pero una noche, a los 15 años, lo hice. El aire dentro de mi pequeña habitación vacía cambió de inmediato, pesado y eléctrico, como si las paredes contuvieran la respiración. En la esquina, las sombras se acumulaban de una profundidad anormal, extendiéndose como tinta en el agua. Algo se movió en su interior. Una voz susurró, húmeda y ansiosa. He estado esperando tras tu rostro. Antes de que pudiera gritar, Madre Sibila ya estaba en la puerta, pálida y con los ojos abiertos. No me regañó. Sonrió. Ya está. Susurró. Mañana te abriremos. Esa noche no dormí. Fuera de mi puerta, los oí caminar de un lado a otro. No caminaban, se arrastraban, como carne al ser arrastrada sobre una hoja de lija. Y desde dentro de mi cabeza, ese mismo susurro húmedo repetía, déjame usarte. Temblé y lloré el resto de la noche recordando lo que había dicho la voz. He estado esperando tras tu rostro. El señor Cara de Gato. El señor Cara de Gato volvió hoy, mami. Esta vez me dejó acariciarlo. Se hizo cosquillas con sus deditos regordetes bajo la barbilla y arrugó la cara con la expresión que quería. Asimismo. Le encanta. Aunque creo que hizo pis apestoso. Maldito gato callejero apestoso, pensó. ¿Por qué demonios no lo castrarías? Tiene el pelaje tan suave, marrón y gris. Algunas partes son solo piel. Le encanta aquí. ¿Puede quedarse? Guay, ya tenemos a Vela y Astro. Tendrá un hogar cerca. Los gatos son así de traviesos, solo entran buscando comida. Me dijo que quiere vivir aquí. Claro que sí, pensó la madre. La semana siguiente, el niño entró corriendo gritando a todo pulmón. Ha vuelto. El señor Cara de Gato se está comiendo la comida de Astro, el pequeño gato travieso. La madre se levantó cansada. Lo último que quería era limpiar la orina de otro gato, sobre todo de un macho en celo. Entró en la cocina y se detuvo de golpe, colocándose instintivamente delante de su hijo. Agachado en el suelo, sorbiendo, lamiendo y ronroneando ruidosamente, estaba la figura encorvada de un hombre. Era grande. Su cuerpo estaba desnudo, salvo por mechones sueltos de fieltro gris y marrón. Donde el pelaje se unía a la piel, corría un hilillo de sangre seca, y a la luz de la mañana, brillaban grapas oxidadas. Miau, miau. Ronroneó. Sus ojos buscaron rápidamente un cuchillo, cualquier cosa, cuando su rostro se encontró con el de ella. Dios mío. Pensó, mientras su mirada se posaba en sus pequeños bebés peludos. Charcos oscuros que se extendían bajo ellos. Sus pieles desnudas estaban descuidadas en los bordes. Una cara de gato rudimentaria estaba manchada y embadurnada sobre la del hombre. Bigotes desnivelados, ojos brillantes y danzantes. 3 bigotes más en la mejilla izquierda que en la derecha. Un detalle absurdo que notó a su pesar. Señor Cara de Gato. Se retorció y giró, saltando hacia el no gato en el suelo antes de que ella pudiera agarrarlo. El señor Cara de Gato arqueó la espalda sensualmente, ronroneando más fuerte, en celo. Mamá, ¿por qué el pene del señor Cara de Gato es mucho más grande que el de Astro? Sonidos suburbanos. La gente del vecindario no hablaba entre sí. En realidad, no. Rara vez se saludaban si salían a la calle al mismo tiempo, pero salvo esas charlas ocasionales, los vecinos rara vez se veían. Sus casas estaban tan separadas y sus cercas tan altas que era fácil, pero siempre se oían. Todos oían los coches de los demás salir y volver del trabajo, la escuela, y oían a los perros ladrar por la mañana y a los niños jugar por la tarde. Los Miller, que vivían en la casa amarilla con el Lilo, no pasaban un día sin oír algo de sus vecinos. Desde arriba, oían al viejo señor Petrov cortando leña, y desde abajo, al mayor de los Yamamoto practicando la guitarra en el garaje. Por supuesto, todos oían también a los Miller. Sobre todo al único hijo de los Miller, Anthony, jugando en el jardín con su perro. A veces, también oían a Anthony gritar. Un día, la preocupada señora Yamamoto fue a la puerta principal a preguntar por Anthony, y la señora Miller le explicó alegremente. Oh, no te preocupes por él, es especial.
Grita si está cansado o si no le gusta la cena. Espero que no te moleste. La noticia corrió por la casa de los Petrov y a todos los que estaban cerca, y entonces ninguno de los vecinos hizo gran cosa al oír a Anthony gritar. Nadie hizo nada cuando Anthony gritó más fuerte que nunca una noche, entre sollozos y llantos pidiendo ayuda. En realidad, no era asunto suyo. Nadie hizo nada cuando no oyeron a Anthony en absoluto durante los siguientes días, y los únicos sonidos que salían de la casa eran los del señor Miller haciendo unos trabajos pesados en el jardín. Nadie hizo nada cuando la risa estridente de Anthony regresó tarde una noche, con la voz diferente, más débil, como si estuviera permanentemente ronca. Nadie hizo nada cuando un coche desconocido se acercó a la casa, trayendo consigo a un sacerdote que gritó tan fuerte que incluso la señora Petrov, medio sorda, lo oyó. Nadie hizo nada cuando Anthony no dejaba de reír esa noche. Y nadie hizo nada cuando el señor y la señora Miller empezaron a gritar. En realidad, no era asunto suyo. Solo eran vecinos. Y cuando finalmente llegaron nuevas personas a la antigua casa de los Miller, los Petrov, los Yamamoto y todos los demás esperaban, en conjunto, que los nuevos vecinos fueran un poco más tranquilos. Perros muertos. Perros muertos. Conduce en cualquier dirección y pronto encontrarás uno. Puedes simplemente llevártelos. Me gustan los que están en carreteras secundarias y barrios, con menos gente, y me gusta pensar que así le evito a un niño encontrar a su cachorro con el cráneo plano. No es que nadie quiera estos cadáveres. Tuvieron que sacrificar a mi perro de la infancia, Barney. Le di un abrazo enorme antes de que mis padres se lo llevaran. Su pelaje áspero me hizo cosquillas en la mejilla y su olor a tierra me persistió mientras salía por la puerta. Su cama vacía se convirtió en el centro de atención de la sala. Lloré. Después de horas de lágrimas y arrepentimiento por no haber pasado más tiempo con él, mis padres volvieron a casa solos. No sé qué esperaba, pero mi pregunta era, ¿dónde está su cuerpo? Supongo que supuse que lo enterraríamos en nuestra propiedad. Me dijeron que el veterinario lo incineraría. Fue una pérdida más. No solo estaba muerto, sino que sus restos fueron borrados, reducidos a polvo. Todos los demás siguieron adelante a su propio ritmo, pero el agujero negro de su ausencia supuraba en mi mente como un cáncer. Durante años viví con esta tensión sin resolver, hasta que un invierno, mientras caminaba a casa desde mi lugar de pesca favorito, encontré media mandíbula blanqueada al borde del camino. Su textura quebradiza y su sonido hueco, casi musical, me cautivaron. Había algo espiritual en poseerla, como si estuviera honrando al animal. Todavía conservo esa primera pieza. Echo de menos los primeros pasos. Tenía tanta libertad para ser creativo con mi construcción. Habilidades y cajas torácicas perfectamente posicionadas. Ahora tiene vida propia, cada pieza tiene su lugar y cada vez es más difícil seguir el ritmo que requiere. Las piezas que faltan se están volviendo más específicas. A veces se necesitan varios cuerpos para que quede bien. Tengo la suerte de tener tanto espacio en el viejo granero. Puede que tengas que ser creativo si tu espacio es limitado. También puedes encontrar una sorprendente variedad de restos en línea si tu estructura necesita una expresión más artística. Te lo advierto, tiene una forma especial de llamar tu atención. Estoy a la caza a diario. Soy un niño hambriento. Mis padres están subiendo, creo que serán el broche de oro perfecto. David y Lily. Mamá cegó a Lily cuando tenía apenas 4 años, después de que viera algo que no debía ver. No fue un castigo, porque Lily no había hecho nada malo. Solo estaba buscándola por la casa, abrió la puerta equivocada, y la curiosidad la condenó. Papá no tuvo valor para hacerlo, porque Lily era tan pequeña y bonita, tan frágil. Mamá tampoco quería, pero decía que no había otra opción. Y lo hizo de una forma limpia, sin dolor, sin dejar cicatrices. Unas gotas en cada ojo. Eso fue todo. Lo último que Lily vio fue el rostro de mamá, inclinado sobre ella, con una expresión que mezclaba ternura y algo que no pudo comprender, sosteniendo un gotero lleno de un líquido brillante. Detrás, la silueta de papá, inmóvil, como si esperara a que todo terminara. Luego, oscuridad. Pasaron los años, y Lily tuvo un hermanito, David. Ella lo cuidaba con una dedicación casi obsesiva, asegurándose de que nunca viera demasiado. Y así, gracias a sus advertencias y su vigilancia, él creció con la vista intacta, pero con el peso del miedo sobre sus hombros.
Sabía perfectamente lo que le había pasado a su hermana. El tiempo siguió su curso, y Lily tuvo una hija. La niña era preciosa, con los mismos ojos grandes y brillantes que su madre había tenido antes de perderlos. David adoraba a su sobrina, y temía por ella. Porque mamá y papá seguían siendo los mismos. Seguían cuidando de la familia a su manera. Un día, con voz baja, David le dijo a Lily que debían marcharse, huir con la niña antes de que fuera demasiado tarde. Pero Lily negó suavemente, mirando en su dirección con sus ojos vacíos y tristes. No podemos dejar a mamá y a papá. Ellos son buenos con nosotros. David supo entonces que Lily nunca se iría. Y él no sabía cómo proteger a su sobrina solo. Aún así, intentaba mantenerla alejada de ellos, enseñándole los colores, el cielo, la hierba, todo lo que temía que un día le arrebataran. Pero la sensación de amenaza nunca lo abandonaba, hasta que una tarde, vio a mamá observando a la niña con la misma mirada calculadora que, años atrás, había dirigido a Lily. Y en ese instante, su sobrina señaló hacia la calle y dijo con alegría: «Gatito». David miró al animal al otro lado de la reja, y el pensamiento lo atravesó como un cuchillo. Si mamá la tocaba, ese sería el último gato que ella vería en su vida. No lo pensó. Se abalanzó sobre mamá con una furia que nunca creyó tener, y antes de que pudiera gritar, le arrancó los ojos con sus propias manos. No esperó a ver su reacción. Tomó a Lily y a su sobrina, y se fueron. Nunca regresaron. Mi hija encontró un nuevo poema. Miré por encima del hombro a mi hija de 3 años, que jugaba con crayones. La melodía llevaba días pegada en su cabeza. Era un poema raro para niños, no sé quién lo inventó, pero me daba escalofríos escucharlo. Se extendía por todas partes. Recopilaciones de vídeos. Algunos reales, otros generados por IA. Algunos bastante perturbadores, la verdad. Sin lógica. Sin ton ni son. Pero siempre la misma maldita melodía, repetida una y otra vez. Mamá. Me giré y vi a mi hija tirando de mi ropa. Últimamente me pedía cada vez más tiempo con el iPad, queriendo ver los mismos vídeos una y otra vez. La verdad es que no era sano, pero supongo que era una forma fácil de ganar mucho dinero. Mamá. Dijo, más fuerte. También se había estado enfadando mucho. No sé dónde lo aprendió. Siempre tenía cuidado de no enojarme con ella. Cariño, lo viste hace unos minutos. Lo veremos por la noche. Cuando papá llegue, ¿de acuerdo? Dije en voz baja, poniéndome de rodillas. Dijo con lágrimas en los ojos. Vale. Agarré el iPad, buscando el video. La madre que llevo dentro se rindió. Es solo un video. Me dije antes de entregarle el iPad. Gracias, mami. Dijo con una sonrisa y tomó el iPad. Lo devuelvo después de unos minutos, ¿de acuerdo? Dije, pero ella ya se había ido a su habitación, tarareando la misma canción. Suspiré y fui a recoger sus cosas. Cogí uno de los dibujos. Era algo parecido a mí. Solo lo supe por la palabra mamá, garabateada en la esquina izquierda. Creo que le gusta el color rojo. Susurré. Porque había mucho. Max no vendría esta noche. Dijo que se quedaría en casa del cliente. Que había una fecha límite. Así que la arropé temprano, revisé las cerraduras y me fui a dormir. En algún momento de la noche me desperté. No, algo me despertó. Algo afilado apoyado en mi cuello. Antes de poder reaccionar, lo sentí. Algo que me cortaba la piel. Resbaladizo, rápido. Tan rápido que al principio no lo sentí. Un dolor me subió por el cuello, algo cálido brotó. No. Grité, intentando detenerlo con las manos. Era mi sangre. Y salía a toda velocidad. Mi visión empezó a nublarse. Sentía que la vida se me escapaba del cuerpo. En la tenue luz, vi a mi hija. Cuchillo en mano. Y antes de desmayarme, lo oí. Silencioso. Venía de su habitación. Y ella tarareaba. Érase una vez en los Apalaches. Si alguien te ha dicho que los monstruos no existen, dijo una vez mi abuelo, es que nunca ha conocido a un hombre blanco con una escritura de nacimiento en sus manos. Tendría unos 8 años cuando me contó la historia que jamás me abandonó. Dijo que era un niño cuando un antepasado nuestro sobrevivió a una masacre. Soldados pálidos quemando la aldea, el aire denso de humo y gritos.
El hombre huyó al bosque, donde ningún hombre blanco se atrevió a seguirlo. Allí, algo lo encontró. Vestía la piel de su madre muerta, lo llamó por su nombre con una docena de voces que no le pertenecían y sonrió con la boca demasiado grande. Un cambiapieles. Dijo. Más viejo que las propias montañas. No quería comérselo. Quería seguirlo de vuelta con los soldados. Y él se dejó llevar. Cargué con esa historia toda mi vida. Años después, estaba en lo profundo de los Apalaches, cazando solo. Mi tienda estaba en un hueco entre las crestas, a kilómetros de cualquier persona. La noche cayó pesada, de esas en las que la oscuridad te oprime los ojos. Apenas me había acomodado cuando lo oí. Una voz de hombre. Débil. Ayuda, ayúdame. No estaba bien. El sonido era hueco, como un tambor sin piel. Las palabras subían y bajaban donde no debían, vacías de vida. Mi instinto me decía que me quedara quieto, pero al acercarse, mi mano se dirigió a mi rifle. Abrí la cremallera de la tienda lentamente. Los árboles estaban quietos. La voz volvió a oírse, más cerca ahora, pero no pude ver nada. Me giré hacia la cresta, con la esperanza de poner distancia entre mí y ella. Fue entonces cuando los vi. 4 hombres con focos y rifles, provocando ciervos con montones de maíz. Cazadores furtivos. No me vieron, demasiado concentrados en su presa. Y así, recordé la historia de mi abuelo. Salí al claro, agité los brazos y grité. Oigan. Aquí. Los cazadores furtivos se giraron, furiosos, tal vez pensando que era el guarda forestal. Fue entonces cuando retrocedí y señalé hacia los árboles de los que acababa de salir. Salió, alto, deforme, con rostro de hombre como una piel estirada. Su mandíbula colgaba torcida, sus ojos apenas huecos. La voz se escuchó de nuevo. Ayúdenme. Pero ahora estaba en todas las voces a la vez. Los hombres se quedaron paralizados. Uno disparó. No importó. La cosa se movió, rápida y bruscamente, y la noche estalló en gritos. Corrí. No me detuve hasta que los árboles se aclararon y pude ver la pálida franja del camino forestal. Ahora a campo más cerca del pueblo. Pero a veces, de madrugada, vuelvo a oír esa voz. El matrimonio es cuestión de sacrificio. Mi esposo Mark fue el único hombre al que amé. Nos conocimos en la universidad, cuando hacía prácticas en la empresa donde él trabajaba. Me enamoré al instante, pero decidí mantenerlo oculto por miedo a ganarme una reputación. Pero supongo que no fui tan sutil como pensaba. Sin embargo, finalmente me invitó a salir. Y desde nuestra primera cita, todo fue perfecto. A los 6 meses, me propuso matrimonio. 6 meses después, nos casamos y yo estaba embarazada de Katie. Era más feliz que nunca. Entonces todo se fue al garete. Empezó con él criticando mi ropa. Me compraba ropa nueva para complacerlo. Luego empezó a insultar mi cocina, mi aspecto, mis aficiones, mis amigos. Parecía odiar todo lo que me hacía ser yo. Luego me golpeó. Y luego, peor. Esa fue la primera vez. Por desgracia, no fue la última. Me dije a mí misma que estaba bien. Siempre se disculpaba y me abrazaba después, así que me dije a mí misma que solo estaba estresado y que no lo decía en serio. Podría soportar el dolor mientras él me siguiera queriendo. Solo necesitaba mejorar. Compré ropa nueva. Aprendí nuevas recetas. Empecé a usar más maquillaje, al menos me ayudaba a disimular los moretones. Me alejé de mis amigos. Me decía a mí misma que estos eran pequeños sacrificios que debía hacer por el hombre que amaba. Y cada vez, las cosas mejoraban por un tiempo. Entonces, un día, al llegar a casa, todo estaba en silencio. Qué extraño. Mark solía llamarme cuando entraba, pero hoy no había nada. ¿Qué había hecho mal? Estaba enfadado. Ojalá hubiera sido así. Subí las escaleras y allí estaba él, en la habitación de nuestra hija. Ella dormía y él estaba de pie a su lado, mirándola. Y la expresión de su rostro era como solía mirarme cuando nos conocimos. Frío. Calculador. Deseando. Todo lo que no vi entonces. De repente, pensé en él haciéndole a ella todo lo que solía hacerme a mí. Y supe lo que tenía que hacer. Esa noche, después de que se durmiera, desperté a mi hija y la llevé corriendo al coche. Le dije que íbamos de viaje y que papá nos acompañaría pronto. No sabía cómo explicarle la verdad. Teníamos que darnos prisa. Teníamos poco tiempo antes de que Mark despertara. Mientras acelerábamos por la carretera desierta, me detuve en el puente, mirando el río y recordando cuando Mark y yo hicimos el amor en la orilla, cuando empezamos a salir. Antes de que todo saliera mal. Entonces empujé a Katie por encima de la barandilla al agua.
No quería hacerlo, pero no podía dejar que lo arruinara todo. Mar me amó una vez. Y sabía que, sin ella cerca, me amaría de nuevo. La noche de los pasos huecos. Hace 1000 años, en la aldea montañosa de Karim, la transición de la infancia a la juventud estaba marcada por la noche de los pasos huecos. Cuando las primeras heladas se aferraban a los pinos, los niños que habían llegado a su 12º invierno eran conducidos al valle silencioso. No acudieron los padres. Solo los ancianos, envueltos en lana negra y coronados con cráneos de ciervo, los guiaban a la luz de las antorchas. Se les dijo que debían recorrer los pasos huecos solos. Al amanecer, a quienes regresaran se les nombraría jóvenes, se les darían nuevos nombres y serían bienvenidos entre los cazadores. Los que no regresaran serían olvidados. Mira había soñado con esta noche. Siguió la línea por los escalones de piedra tallados en el acantilado, cada uno desgastado por siglos. Las antorchas oscilaban con el viento, las sombras arañaban las paredes. En el fondo del valle, los ancianos se detuvieron. Sus rostros enmascarados se inclinaron al unísono. Recorrerán los pasos huecos. No miren atrás. No hablen. Si los llaman, no deben responder. Uno a uno, los niños avanzaron hacia la oscuridad. Los escalones que tenían delante se curvaban hacia abajo en una espiral cerrada. Cuando le llegó el turno a Mira, agarró la antorcha con tanta fuerza que le dolían los nudillos. El aire se enfrió a medida que descendía. La humedad goteaba de las paredes. Sus pasos resonaban demasiado fuerte. En algún lugar más adelante, algo se movió, aunque no vio luz. Entonces, una voz pronunció su nombre a sus espaldas. Suave. Familiar. Ella siguió caminando. Mira. Esta vez más cerca. Urgente. La voz de su madre. Se mordió la lengua y contó los pasos. La tercera vez que la escuchó, casi la escuchó en el oído. Se giró sin poder contenerse. La antorcha se apagó. En la oscuridad los vio. Formas pálidas presionadas contra las paredes. Sus ojos brillaban débilmente. Sus mandíbulas colgaban abiertas en ángulos imposibles, hileras de dientes reluciendo como si estuvieran mojadas con agua fresca. Empezaron a avanzar hacia ella en silencio, con las extremidades dobladas en direcciones opuestas. Una mano le sujetó la muñeca. Era gélida y tan fuerte que le rechinaban los huesos. Fue arrastrada hacia la oscuridad hasta que ya no pudo distinguir si estaba de pie o cayendo. El aire se densificó y se llenó de un sabor a piedra y sangre. Al amanecer, los ancianos regresaron a la aldea con los niños que habían sobrevivido. Entre ellos había un niño que mantenía la mirada fija en el suelo y hablaba con una voz que parecía demasiado vieja para su rostro. El nombre de Mira nunca volvió a pronunciarse. En Karim, aquellos a quienes se llevaban los pasos huecos pertenecían al valle para siempre. Finalmente me corté el cabello. De niña, siempre me picaban los piojos en la escuela, ya fuera en preescolar o primaria. Por alguna razón, nunca fui yo quien lo empezó, pero siempre fui la paciente cero, e incluso cuando no tenía piojos, me picaba muchísimo la cabeza. A medida que fui tomando más conciencia de la vida y sus tensiones en los últimos años de primaria y los primeros de secundaria, desarrollé un trastorno de rascarme la piel. Me rascaba las costras, la piel y las uñas, intentando arrancarme cualquier pequeña imperfección. Lo peor era rascarme el cuero cabelludo. También me diagnosticaron ansiedad, lo que me ponía nerviosa por prácticamente todo. Para calmarme, me rascaba la piel. Me encontraba rascándome como una loca por quemar los huevos del almuerzo, por olvidarme de cepillar mis dientes o incluso por olvidar la hora con solo mirarla unos minutos antes. Mi cuero cabelludo se llevaba la peor parte. Mi pelo se estaba poniendo muy largo después de 2 años de instituto, idolatraba a Rapunzel, antes de darme cuenta de lo mucho que me disgustaba sentirlo pegado al cuero cabelludo y rozándome. Pero lo quería largo, así que, a pesar del impulso instintivo de rapármelo por completo como a un personaje de televisión que me gustaba mucho, simplemente lo recogía en coletas altas y moños. Mantenerlo era un infierno, y peor aún, me impedía rascarme sin parar. No recuerdo cuántas noches, estresada por problemas inexistentes, pasé simplemente rascándome los granitos y la caspa invisibles del cuero cabelludo. Me sorprende que mi pelo nunca se rindiera bajo el constante vaivén de mis uñas mordidas.
Era como pequeñas dosis de felicidad cada vez que sentía una pequeña mancha húmeda después de un buen rascado, lo que demostraba que me ayudaba a limpiar el cuero cabelludo. En cierto punto, la sobrecarga sensorial de mi pelo llegó a tal punto que, después de que creciera a una longitud espléndida, no pude soportarlo más. Sentía bichos bajo la piel. Para empezar, no usé un espejo. Simplemente agarré unas tijeras y empecé a cortar trozos en una funda de almohada, no tengo ni idea de por qué decidí quedármela. Luego usé la afeitadora eléctrica de mi padre para raparme los mechones de pelo castaño, que picaban y me quedaban en el cuero cabelludo. Hacía frío y respiraba, como si me hubiera liberado de cadenas. Sabía que sería raro ir a la escuela un día con una melena preciosa y abundante, y al siguiente con el aspecto de haberme alistado en el ejército. No importaba, ahora era libre. Pero después de ducharme para quitarme el pelo pegado como estática, mi piel seguía sintiéndose mal. Seguí rascándome. Solo entonces serían visibles mis cicatrices. Dolorosamente visibles. Hasta el punto de que ayer, un compañero me señaló que tenía algo debajo del cuero cabelludo, moviéndose, corriendo, intentando escapar. Ahora eres parte de la ruta. El autobús 174 es como una leyenda urbana para los conductores. Durante el día todo parece perfectamente normal. Sin embargo, por la noche, se rumorea que las almas de los muertos deambulan por la ruta. Todos los conductores hacen todo lo posible por evitar el turno de noche o incluso toda la ruta del autobús 174, y a mí me pasa lo mismo. Oye, Michael, el turno de noche del 174 está disponible. El conductor anterior se había ido. Te pagan el doble y además tienes un día extra de descanso. Lo estás aprovechando. No me vuelvas a decepcionar. Dijo mi jefe con voz grave y severa. Como me obligaron a tomarlo, acepté a regañadientes. Llegó la noche y, antes de emprender el viaje infernal, mi jefe me dijo que siguiera estas 3 reglas. Regla 1. Detenerse y abrir las puertas en cada parada. Regla 2. No voltear la cara hacia los pasajeros bajo ninguna circunstancia. Regla 3. No hablar con los pasajeros. Las reglas solo reforzaron la idea de que los rumores eran ciertos. Las 8 paradas que recorre esta ruta están prácticamente aisladas del resto de la ciudad, lo que hace que la ruta, ya de por sí solitaria y espeluznante, sea aún más aterradora por la noche. Las primeras 4 paradas no tenían pasajeros, pero en las siguientes sí que había pasajeros subiendo al autobús. Seguí las reglas al pie de la letra hasta que una niña se acercó a la cabina del conductor. ¿Cuánto falta para la siguiente parada, papá?, preguntó la niña con curiosidad. En cuanto oí su voz, giré la cabeza y la vi. Se parece a mi hija, ¿cómo es posible?, pensé. De repente, su rostro adquirió un aspecto grotesco y sangriento. Rápidamente me di cuenta de que había roto la segunda regla. Ahora sí que ha empezado el infierno. Otro pasajero se acercó a la cabina del conductor y me rodeó los hombros con el brazo. Inmediatamente después de tocarme, sentí frío en el hombro. Eres nuevo aquí, ¿verdad? Dijo el pasajero con una voz oscura y distorsionada. Me quedé paralizado, mi corazón latía tan rápido que estoy seguro de que lo oyó. ¿Te preguntas por qué se fue el otro? Hizo lo mismo que tú, rompió las reglas. Dijo el pasajero en un tono que me dio escalofríos. Frené a fondo, pero fue en vano. El autobús siguió avanzando y aceleró de repente en cuanto otro pasajero se acercó a la cabina. Miré hacia la ventana a mi derecha y sentí que la vida me abandonaba. No había nada más que oscuridad, los árboles que una vez estuvieron allí dejaron de existir, como si estuviera en un túnel. El único vestigio de civilización que queda es la carretera por la que pasa el autobús. Ya eres parte de la ruta, dijo una mujer. Giré la cabeza para mirarla, parada detrás del pasajero. Sus ojos comenzaron a oscurecerse al decir eso. Verificación de stock. Lo que pasa con los chequeos nocturnos de stock es que son muy aburridos. Tienda vacía, sin clientes, solo tú, el escáner y una pila de cajas. Estábamos en la sala de descanso a medianoche, preparándote antes del primer pasillo. Barry contaba la misma historia de siempre, la de haber pillado a 2 adolescentes peleándose en la sección de productos congelados. Louise se reía a carcajadas, Marcy ponía los ojos en blanco y yo estaba a medio comer una comida para microondas. Una noche normal. Nos separamos, Barry y yo en productos secos, Marcy y Louise en refrigerados. En el primer pasillo, latas de frijoles apiladas ordenadamente, y sopa en fila.
Mi escáner pitaba cada pocos segundos. Barry se alejó buscando una caja que faltaba. Seguí escaneando. Entonces, una lata de sopa salió mal. La pantalla no decía crema de champiñones. Decía, una mandíbula superior, adulto, masculino. La miré un segundo y me reí entre dientes. Los escáneres viejos fallan. Lo volví a escanear. Lo mismo. Me atrapó la curiosidad y despegué la etiqueta, dientes. Fijos en una tira de chicle, como si lo hubieran cortado directamente de la boca de alguien. Lo dejé. Intenté seguir, culpando a los largos turnos de noche. Pero lo siguiente fue una caja de pollo congelado blando por dentro. Dentro, un pie pálido, con las uñas intactas, quemado por el frío. El código de barras. 2 pies izquierdos, varios, frío. En el pasillo 4, nada estaba bien. Una caja de cereales tintineaba con algo quebradizo. Una bolsa de pasta se retorcía en mis manos. Un tarro de mermelada tenía un ojo flotando en un líquido rojo turbio. Cuando volvía a la sala de descanso, sentía las piernas ligeras, como si hubiera caminado demasiado. Barry estaba allí. Louis. Marcy. Todos sentados en silencio, mirando fijamente sus escáneres. Salía vapor de las tazas frías. En la esquina había cajas nuevas. Marrón liso. Sin cinta adhesiva. Abrí una. Dentro había un brazo. Pálido, hinchado, con mi tatuaje. El escáner que tenía en la mano emitió un pitido sin que lo tocara. 1. Nombre, John. Estado, incompleto. El reloj marcaba la 1:42 am. En el escáner. Stock disponible a la 1:45 am. Las cajas se movieron, el cartón crujió. Algo dentro se movió, presionando las solapas desde dentro. Barry se levantó, despacio y con cuidado. Louis cogió la pistola de cinta adhesiva. Marcy sonrió. Sus dientes eran demasiado blancos bajo la luz parpadeante. Siéntate. Dijo ella, con la voz suave, como un anuncio de tienda. Tenemos que terminar contigo antes de que amanezca. Querida mamá. Las flores estaban preciosas. Ojalá supiera sus nombres. No quería centrarme en el funeral. Ojalá pudiera estar en otro lugar. Miro a mi alrededor y veo gente de la edad de mi madre. La mayoría tiene lágrimas en los ojos. Sé que después del servicio todos me buscarán y me harán las mismas preguntas. ¿Mostró algún síntoma? Y yo les digo. Estuvo deprimida mucho tiempo, probablemente por eso nunca buscó ayuda. Asienten como si lo entendieran. Luego preguntan. ¿Dónde está Stephanie? Entonces tendré que tomar una decisión. ¿Sigo con la mentira? Repito las palabras que me han encomendado decir cuando alguien pregunte por ella. Está en una escuela en el extranjero y no pudo conseguir un vuelo. ¿Funcionará eso? ¿Se lo creerán? Probablemente pensarán que es raro, pero estamos en el funeral de mi madre. Lo dejarán pasar. Por otro lado, podría decirles la verdad. Mamá mató a Stephanie el año pasado. Se quedarán en silencio, atónitos. Asentiré como si fuera normal. Sí, la asfixió mientras dormía. ¿Recuerdan cuando hicimos ese patio? Por eso lo hicimos. Soy básicamente un cómplice. Querrán saber más. ¿Qué pasó? ¿Llamaste a la policía? No. Diré. Ella también me habría matado. La canción que cantan todos los cómplices desde que comenzó el asesinato. Pero sería la verdad. Entonces esos ojos llorosos se secarán. Y de repente seremos monstruos. Marcados. Iré a la cárcel. Soy el único vivo para castigar. El público querrá su libra de carne. Ellas también se lo merecen. Debería haber llamado a la policía. Aunque eso significara que mi madre me matara y me dejara bajo tierra. No es por citar a mi madre, pero es lo que es. Stephanie y yo odiamos que dijera eso. Era su versión de una disculpa. No debería haberte pegado, pero es lo que es. Pero en cuanto volvieron las copas, de repente, nos convertimos en la causa de todos sus problemas. Stephanie, al ser la hermana mayor, se llevó la peor parte. Según mi madre, Stephanie fue la razón por la que su primer marido la dejó. No quería ser padre. Yo nací un par de años después. Mi padre también se fue, y entiendo por qué. La noche que mató a Stephanie, vivía en el licor. Fui al baño y cuando volví, mi madre había. Me dijo que yo sería el siguiente si se lo contaba a alguien. La mirada en sus ojos. Sabía que hablaba en serio. Empezamos en el patio al día siguiente. Después de eso, la bebida empezó a aumentar. Y ella siempre me miraba con ojos deliberados. No dejaba de murmurar. Un día de estos.
Tendré que seguir con las mentiras. Mamá no la mató. Stephanie está en una escuela en el extranjero. Yo no maté a mamá. Mamá se suicidó. Monstruos reales. Casi sonrío al recordar los cuentos que mi padre me contaba antes de dormir sobre troles y dragones en el patio trasero. Pero ahora tenemos un monstruo de verdad en el fondo del jardín. Vive en el cobertizo. Solía despotricar por toda la casa, armando un desastre y molestando a todos, hasta que logramos llegar a un acuerdo. Verán, en cualquier cuento de hadas hay una forma de apaciguar al monstruo. Los troles roban y se comen a los niños perdidos, pero la leche y las galletas dejadas afuera en un plato saciarán su apetito. Una moneda de oro en la puerta mantendrá a raya a un dragón. Pero criaturas más aterradoras y malvadas como las nuestras requieren sobornos más cuantiosos. Como cada mañana, bajo a escondidas temprano. Encuentro a mi madre sentada en la cocina una vez más, con gafas de sol, aunque las cortinas están corridas y todavía está oscuro. Le hago la misma pregunta de siempre. ¿Por qué no nos vamos? Porque te seguirá. Dice. Verás, lo invité a entrar. Hice mi cama. Pero puedes irte. Por favor, vete. No sin ti. Sonrío y le tomo la mano. Está temblando. Ya no sé cómo podemos seguir alimentándolo. Susurra con miedo. Déjamelo a mí, mamá. Le digo, no lo hagas, no por esa cosa de ahí afuera. Suplica, no lo haré por él. Lo hago por ti. Le digo finalmente, no quiere que me vaya, pero me voy al pueblo. En la tienda consigo meter algunas latas y botellas en mi abrigo. Casi he terminado cuando el dependiente me atrapa. Me escapo y me persigue por un callejón, derribándome al suelo. Por favor, no me golpees. Me estremezco al ver que se alza sobre mí. Dios mío, muchacho. Jadea, negando con la cabeza. No tiene sentido, ¿verdad? Parece que alguien se me adelantó. Me deja cojear hasta casa con mis cosas mal habidas. Las llevo al cobertizo, como una ofrenda, y llamo. ¿Qué pasa? Frío, furioso. Se me eriza la piel. Lo dejaré fuera. Balbuceo. No, espera. La puerta del cobertizo se abre con un crujido. Me doy la vuelta. No quiero mirar. Dedos como salchichas gordas y sucias descienden sobre mis hombros. Son suaves, acariciantes, aunque sé lo que pueden hacer. Me tenso. El monstruo lo siente. Los dedos se clavan con fuerza, sin llegar a doler. De repente, me sueltan. Vete. Gruñe. Vete a la mierda. La puerta del cobertizo se cierra de golpe. No te mereces esto. Le digo a mamá, que está en casa. No te merezco. Sonríe con tristeza. Niego con la cabeza y corro a mi habitación. Odio que diga eso. Me siento bajo las sábanas con la botella que me he guardado. Ni siquiera me gusta el sabor, la verdad. Arde al tragar y me dan ganas de vomitar. Pero es un buen dolor. Un dolor mejor que los moretones. La decadencia de Frank Floyd. Era invierno otra vez. El invierno fue cuando llegaron. El respiro del otoño se había desvanecido. Las noches ahora eran mucho más largas, el aire mucho más frío. Nuevas familias se habían mudado a las casas de los que se habían ido. Habían oído rumores de la serie de desapariciones, pero no tenían otra opción. Eran pocas opciones para los pobres. Nadie estaba seguro de qué eran. Miré a través de la cortina del dormitorio una vez, y eso solo me confundió aún más. Algunos eran bípedos, casi humanos, mientras que otros se arrastraban a cuatro patas. Merodeaban por las calles, cazadores en busca de presas. Todos eran tan oscuros como sombras. Venían a la puerta, pero yo nunca la abría. Intentaban engañarte para que les abrieras. Una noche, oí a mi madre suplicarme que la dejara entrar desde el otro lado de la puerta. Había muerto hacía 6 años. Oía los gritos de mis vecinos mientras caían en sus trampas. Creo que eran sus gritos. No estaba seguro de nada. Podría haber sido otra trampa. Las noticias nunca lo reportaron, la policía se negó a ayudar. Éramos la escoria de la sociedad, no merecíamos atención. Mientras las sombras se mantuvieran alejadas de las ciudades, el mundo era feliz. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Ese era el trato? Quizás aquellos en las Torres de Marfil habían intercambiado las vidas de los oprimidos por seguridad. No era muy diferente antes de que llegaran las sombras. Éramos quienes fregábamos sus baños, les llevábamos la comida, limpiábamos sus autos. Sin embargo, solo recibíamos las migajas de la mesa del rico.
Ya estábamos muriendo lentamente. Las sombras solo lo aceleraron. En todo caso, fue una misericordia. Pensaba en esto cada noche. El propósito de mi existencia. La lucha de largas jornadas de trabajo por poco dinero, el miedo a la muerte durante todo el invierno. ¿Para qué servía todo esto? ¿Qué ganaba yo exactamente? Esta noche, una voz en la puerta me despertó de nuevo. Digo que me desperté, pero en invierno no era un sueño de verdad. Era imposible dormir de verdad. La voz era femenina, sensual. Miré por la mirilla y vi la figura de una hermosa mujer. Cabello largo y pelirrojo, labios carnosos. Sé lo que eres, pero tengo una propuesta. La sombra guardó silencio. Te dejaré entrar. Aceptaré mi destino. Pero debes conservar esta forma, debes dejarme poseerte. Mi vida no es más que larga, interminable y angustiante. Quiero una sola noche de éxtasis antes de morir. La sombra permaneció en silencio un momento y luego habló. Acepto. Abrí la puerta. La mujer sonrió y cruzó el umbral. Sus ojos estaban completamente negros. Nos besamos. Ya estábamos muriendo lentamente. Los pequeños placeres de la vida eran una distracción apenas aceptable de la aplastante agonía de la existencia. Al menos así era mi elección. Al menos así podía abrazar el vacío. La chica Hawkins fue la primera. Hace poco más de un año. Aunque no desapareció exactamente, no como las demás. Se golpeó la cabeza al caerse de los acantilados blancos junto al muelle. Dicen que debió ser indoloro. Solo tenía 9 años. Ni siquiera le celebraron un funeral. Su madre siempre había sido una reclusa, pero se recluyó por completo después del verano en esa vieja casa blanca en la colina. Dicen que a veces la vieron junto al muelle, recogiendo las flores que la gente había dejado o de pie, inmóvil, protegiéndose de la brisa. Los dos primeros incidentes ocurrieron con 15 días de diferencia. La primera, Delilah, tenía solo 7 años y permaneció desapercibida en el patio trasero durante menos de media hora. Riley Nilsson fue la siguiente, a punto de cumplir 10 años. Nunca regresó de la escuela, aunque los profesores afirmaron que se fue esa tarde. Se hicieron averiguaciones, se celebraron asambleas municipales y se asistieron a vigilias. Pasaron 3 meses antes de que Maria Bennett se ahogara junto al mar, atrapada en una corriente de resaca que ni siquiera su propio padre pudo combatir. Los Bennett supervivientes se mudaron de ciudad poco después. Las gemelas Ellis se marcharon el siguiente enero, con la ventana del dormitorio abierta de par en par en la noche. 6 años y medio. Los padres dicen no haber oído nada. Las calles quedaron en silencio. Los autobuses escolares, más frecuentes y vigilados, se abandonaron. Cualquier intento de volver a la normalidad fue abandonado. El cuerpo de Christina Hawkins fue encontrado a pocos metros del lugar donde había estado el de su hija poco más de un año antes. Estaba más frágil, con el pelo largo y ralo, atrapado en los adoquines como algas mojadas. No hubo testigos del salto, ni ninguna nota que confirmara el suicidio. Su casa fue registrada ese mismo día. El olor reportado no provenía de un desván ni de un sótano, sino del cobertizo junto a la maleza. Nunca olvidaré oír sus pasos sobre la madera detrás de la puerta, con la respiración entrecortada y presa del pánico. 7 niñas. Delilah, Riley, las gemelas Ellis, incluso María, que se ahogó, estaban vivas. 2 de ellas, a quienes no reconocimos, fueron identificadas por el pueblo vecino, tras haber desaparecido 3 semanas antes. Todas tenían la cabeza rapada, todas con los ojos muy abiertos y sin palabras. La casa fue finalmente demolida, pero el pueblo nunca se recuperó del todo. Los informes policiales describen marcas en las paredes, toscos espacios de sacrificio y libros en antiguas lenguas paganas, ahora ilegibles. Entre todo ello se identificó el cabello de Abby Hawkins, aunque nunca se recuperó el cuerpo. Algunas de las niñas han empezado a hablar hace poco y dicen muy poco. Los padres que hablarán del asunto dicen que parecen almas a medias, incompletas y vacías. Cualquier rastro de las niñas de antes ha desaparecido, ahora algo vago e indefinido las reemplaza. Al preguntarles qué era lo último que recordaban, quienes podían hablar dieron la misma respuesta: caer. Mamá finalmente recibirá un reembolso. El día de mi cumpleaños número 18, tomé una sobredosis de analgésicos innecesarios. Mamá me encontró apenas consciente. Me arrastró hasta ponerme de pie y me dio una bofetada. Soy yo, ¿verdad? Soy la razón por la que estás hecha un desastre.
Su aliento me hacía cosquillas en las mejillas y, a 1 centímetro de distancia, su expresión pareció desmoronarse. Me agarró de la muñeca, arrastrándome hacia ella. Mamá. Susurré. Cállate. Me gritó. Mamá, por favor. Supliqué. Mamá me llevó a su habitación y me acomodó sobre su colcha. Me obligó a sentarme, y me quedé muy quieta mientras ella se adentraba en su armario. Arrastrando los pies, incómoda, me mordí el labio para no llorar. Aunque el dolor era inexistente, un fantasma, el miedo estaba muy vivo en mi interior. Solo había estado en la habitación de mamá 2 veces en mi vida. La primera vez, no estaba sola. Totem, mi hermano, estaba de pie a mi lado temblando. Si nos portábamos mal, siempre era la amenaza de la caja. De niños, nos obligaban a estar de pie frente a la caja durante 1 hora. Totem se ponía catatónico y caía de rodillas. Le agarré la mano y me dije a mí misma que la caja no era real. Era solo nuestra imaginación. Pero sentada en la cama de mamá a los 18 años, temblando, con la mirada fija en el cardigan amarillo brillante de mi madre mientras arrastraba algo más alto que ella, el miedo me punzaba, trepando por la columna. Dolor. Sutil, pero podía sentirlo, oprimiéndome el pecho. Imaginé que sentirlo finalmente sería un alivio, casi eufórico. Pero la angustia me picaba más como una aguja. La encontré. Dijo mamá, girándose hacia mí. Sacó la caja. Una sombra se me iluminó en el rabillo del ojo. La caja era más grande de lo que pensaba. Ocupaba la mitad de la habitación, con las solapas de cartón pegadas al techo. Ya sentía cómo retrocedía. La parte delantera de la caja era la que más miedo daba. El interior estaba cubierto de escarlata por haber sido forzada a abrirla, el plástico estaba roto y destrozado. Cuando mamá levantó la tapa, el olor me golpeó. El hedor a podrido se me coló por la nariz. Pude ver por dónde me había sacado. Mi sangre aún manchaba el fondo. Todavía tengo tu embalaje. Dijo mamá, rebuscando en el armario y sacando un envoltorio de plástico descolorido por mi sangre. No la escuchaba, tenía los ojos pegados a mi yo infantil sonriente, impreso bajo letras desteñidas. La caja, como yo, tenía 18 años. Construye una hija o un hijo. Quiera. 5 años. Solo tira del cordón y listo. Mi mirada encontró lo que quedaba de mi cordón umbilical colgando de dentro. Un grito ahogado salió del armario. Oía a mi hermano ya revolviéndose en su caja. ¿Quiera? Gritó Totem. Quiera, sácame de aquí. Mamá recuperó mi envoltorio manchado y empezó a vendarme las piernas. Los devuelvo a los 2. Dijo, sacando un control remoto con el dedo en off. Estoy recibiendo un reembolso. Tú. Pensaban que iba a ser cáncer, igual que papá. Según mi fecha de nacimiento estimada e innumerables videntes, mi parto estaba previsto para el 22 de junio. Pero cuando mamá, una Leo, se puso de parto el 20 de junio, entró en pánico. De camino al hospital, intentó saltar del coche 2 veces. A propósito, aún así, nací. 1,4 kilogramos de peso. Un bebé Géminis. A mamá le dieron una opción. Podía quedárseme, o me desecharían. Desechar no significaba matar. Dependía de cuándo naciéramos durante la temporada de Géminis. Los nacidos a mediados de junio eran considerados peligrosos y fueron inmediatamente adoptados por agencias de investigación. Tuve suerte. Pero seguía siendo Géminis. No estaba libre de la división. Un fenómeno que solo afectaba a los Géminis. Comenzaba como una segunda presencia en lo profundo de la mente, y si decides escucharla, crece. Al principio, mentalmente. Pero cuando se fortalece lo suficiente, desarrolla sensibilidad, un tumor con tu voz que, si se trata como a una persona, empieza a dominar. Mi separación ocurrió durante mi 5º cumpleaños. Mientras cantaba feliz cumpleaños. Sentí un susurro en mi cabeza. ¿Puedo comer pastel? Mi madre me arrastró al hospital. Cuando el médico pulsó su monitor, apareció una imagen de mi cerebro, y allí estaba ella. Un bulto del tamaño de un guisante. Era lo suficientemente grande como para comunicarse y, según el Dr. Harley, ya era tejido orgánico separado que ya no formaba parte de mí. A los 5 años, me dieron una opción. ¿Quería otro yo? ¿O quería estar solo? Me retorcí. Solo. Me dijeron que la ignorara. Así que lo hice. Su voz se apagó, y también el bulto. En el kinder, un niño llamado Jen derribó mi torre de bloques a propósito. Grité, antes de notar que su expresión pasaba de ligeramente divertida a asustada. Su actitud cambió. Hombros hundidos, ojos frenéticos. Ahí estabas. Lo siento. Susurraste. Tu voz era más suave. No quería decir eso. ¿Está celoso de tu torre? No, no lo estoy.
Jen negó con la cabeza violentamente. No fue su decisión quedarse contigo. Su madre te prefería, igual que yo. En secundaria, podía verte, una hermosa sombra floreciendo detrás de su pupila. Aunque fuiste amable conmigo, Jen se negó a reconocer mi existencia. Como Géminis, él también era un paria. En el instituto, me enamoré de ti. Aunque él no lo sabría. Tu presencia dentro de él era tan fuerte que se desmayó en clase, con las orejas sangrando, y juraría que le salían diminutas tiras de carne palpitantes de la nariz. Para la graduación, sus ojos eran solo tuyos. Apenas podía hablar sin que sangraras en él. Así que me lo llevé. Lo arrastré a esta habitación de hotel de mierda. Está gritando, pero no le hablo a él. Te hablo a ti. No lo necesitas. Igual que yo no la necesitaba a ella. Déjame abrirlo en canal. Déjame salvarte. Mamá dice que tengo que esconderme. Tenía que tener cuidado en la escuela. Mamá me hacía fingir todas las noches frente al espejo. Tenía que hacer contacto visual con todos. Nada de compartir demasiado. Teresa. Me saludó Parker, mi amigo, chocando los 5 en la entrada de la primaria. Parker siempre tenía 1.000.000 de cosas que decir, normalmente, solo sobre Minecraft, pero nunca podía elegir solo una. No podía quedarse quieto, golpeando el suelo con los pies y el bolígrafo. Cuando Parker dejó de ir a la escuela, mamá dijo que no fingía lo suficiente. Lo estaba haciendo muy bien. Hasta que mi orientador académico me sacó de clase en el instituto. Era una muñeca practicante. Ocultaba mi incomodidad con ruidos fuertes y ciertas texturas que me hacían rechinar los dientes. Me obligaba a entender las cosas que no entendía, a no pedir ayuda. Y mi mejor amigo era mi reflejo. Teresa, ¿te han hecho la prueba de atipia? Formalmente, neurodivergencia. Mis ojos se posaron en mi regazo, y mi sonrisa se negaba a mostrarse. Estaba sudando. La textura de mis medias era demasiado extraña, húmeda y gruesa contra mi piel. Ella era como un sabueso, ya me había olfateado. Es una discapacidad común entre los niños, que se transmite a través del comportamiento. Algunos la llaman enfermedad. Falso. Mamá dijo que se equivocaban. Los científicos que protestaron fueron encerrados. Me hicieron la prueba un día después. La habitación era sofocante y clínica, y podía oír a mi madre gritar afuera. No me permitían verla. Había una habitación llena de niños de mi edad. Me senté en un puff, antes de que algo suave me golpeara. Un chico alto. Cabello castaño despeinado. Parker. Hola, forastera. Me sorprendió con un abrazo. Me aparté de inmediato, sorprendida por la venda en su brazo. Parker sonrió. ¿Te gusta? Tocó la venda, desprendiéndola y revelando un tatuaje de Creeper. Parker se llevó un dedo a los labios. No digas nada. No debería tenerlo. Parker. La misma enfermera asomó la cabeza por la puerta. Parker gimió, soltándome las manos. Vuelvo enseguida, ¿vale? Llevo aquí 10 años. Por fin me graduó. La puerta se cerró de golpe tras él. Parker no regresó. Me llamaron para los exámenes. Una semana después, una voz me sobresaltó de camino a los exámenes. Oye, mamá, ¿puedo jugar a Minecraft más tarde? Tengo el portátil en la mochila. Pasé junto a un niño de 12 años de la mano de su madre. Pero no fue su cara lo que me paralizó. Fue el tatuaje de Creeper grabado en su brazo izquierdo. Parker, tómate tu tiempo. Suspiró su madre. Acabas de salir de cirugía. Cameron, deberías estar descansando. Fue su respuesta la que me dejó sin aliento. Estoy bien. Murmuró el chico, tirando de su bata. Podía ver los puntos subiendo por su pecho. Ahora tengo el corazón sano. Estoy mucho mejor. Teresa. La voz de la enfermera me sacó de mi ensimismamiento. Me hizo señas para que entrara en una habitación fría y oscura. Están listos para ti. El restaurador. No me inmuto. Los muertos se comportan si se lo pides. Bajo la luz tenue, el cuerpo está ennegrecido por las rozaduras de la carretera, con el pelo chamuscado en rizos quebradizos. El rostro es una ruina. La mejilla excavada, la nariz un pliegue húmedo de cartílago, los dientes asomando por la grieta como cerámica esparcida. La etiqueta del dedo del pie dice mujer, desconocida, encontrada en la 406 a las 2:13 am. Sobre la mesa había una carpeta con 3 fotos de referencia. Primero ajusté la mandíbula. Aguja de acero a través de la encía, alambre enrollado a la mandíbula, apretando hasta que la boca se cierra con un clic suave y obediente. Tapones para los ojos para que los párpados no se hundan.
Retiro cristales de la ceja con pinzas, coloco cada fragmento en una placa de riñón como pequeños paneles de noche. La habitación huele a desinfectante y a algo dulce pudriéndose debajo. Música clásica susurra desde mi teléfono en el carrito. Mis manos saben qué hacer. Siempre lo han hecho. Reconstruyó la mejilla con un reparador de tejidos, introduciendo la jeringa bajo la piel, rellenando la cavidad hasta que su cara se redondea, hasta que las perforaciones dejan de supurar. La cera mortuoria se calienta bajo mi pulgar. Esculpo una nueva nariz, enderezando el puente, suavizando los bordes hasta que la costura es casi nula. Coso el cuero cabelludo donde bosteza, juntando la piel partida con suturas de colchón pulcras, y luego peino un flequillo hacia adelante para ocultar la marca. Sus labios se desgarran en una sonrisa pícara y reticente. Los pinto de un color vivo. Borro los moretones con aerógrafo. Espolvoreo pecas donde las fotos dicen que debería haberlas. Una pequeña cicatriz plateada en la barbilla en la segunda foto. La copio con un bisturí y una finísima capa de cera, como si la verdad importara ahora. Cuando le coloco el flequillo, me detengo. Una media luna blanca de piel se asienta detrás de la oreja izquierda. La costumbre me dice que la meta, pero mi pulgar encuentra la muesca familiar sin mirar. Todos tenemos muescas, me digo, pero no están ahí. El teléfono en el carrito vibra. Número desconocido. Suena una y otra vez, hasta que la pantalla se agrieta y parpadea con una llamada perdida. Lo cojo para silenciarlo y la pantalla se desbloquea. El fondo de pantalla es la foto de la barbacoa. Las notificaciones. Mamá, 3. ¿Estás a salvo? Contéstame. Por favor, siento un frío glacial. Le doy la vuelta al teléfono y encuentro la grieta fina que le hice al estuche la semana pasada al dejarlo caer en las escaleras de la morgue. La silicona huele ligeramente a mi crema de manos. Hay una mancha de cera seca en el borde donde debí haberlo dejado, alguna vez, con prisas. En la sala de velatorio de al lado, una mujer empieza a llorar y alguien dice mi nombre. Miro a la chica en la losa, la cicatriz que tallé, las pecas que decidí, el flequillo que preparé, y la incorporo un poco para arreglarle el cuello, como si estuviera arreglando un uniforme. Ya casi estoy. Le digo, y mi voz suena justo dentro de esta boca. Esta vez me pondré guapa. Sí, tienes un clon. Una noche no pude dormir. Me desperté en un mundo de ideas alucinantes sobre la clonación. ¿Cómo empezó todo? Lo lejos que ha llegado. ¿Sabías que lleva más de un siglo en práctica? El primer ser vivo clonado fue un embrión de erizo de mar en 1885. Apenas una diminuta división celular, pero fue el comienzo. Luego, en 1952, se clonaron ranas transfiriendo núcleos de células embrionarias. Un verdadero progreso, pero seguían siendo formas de vida simples. Luego llegó la oveja Dolly en 1996, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Eso echó por tierra todo lo que creíamos posible. Después de Dolly, clonaron ratas, camellos, perros e incluso primates. En 2017, 2 macacos clonados marcaron los primeros clones de primates utilizando el mismo método que Dolly. La clonación de embriones humanos se ha estudiado discretamente durante décadas, principalmente para la investigación médica. Pero circulan rumores sobre proyectos secretos que la llevan más allá. Proyecto Rosa es un nombre que he visto mencionado varias veces, a menudo seguido de Sigue siempre la narrativa. Naturalmente, profundicé más y más. Fue entonces cuando mi teléfono vibró de repente. Una notificación de un desconocido. No me seguiste. Al principio me reí. Volví a la pantalla. Pero luego no pude acceder a mis redes sociales. Ni a mis correos. Luego no pude desbloquear el teléfono. Empecé a notar un dolor sordo bajo la piel. Era como algo que latía justo debajo de la superficie. Como sangre, pero con arenilla gruesa. Entonces, mis dedos empezaron a temblar involuntariamente y mi boca se crispaba en las comisuras como una señal cerebral negativa. Incluso encontré una leve línea elevada a lo largo de mi antebrazo. Luego otra en mi estómago. Era demasiado precisa para ser un rasguño o un corte. Era más como una costura o una incisión. La piel allí se sentía anormalmente tirante, casi sintética. Debieron de haber activado algo en mi sangre para cambiar mi apariencia. Tenía que seguir adelante. Cuando finalmente atravesé los cortafuegos, fue cuando lo vi, a ella. Yo. En un video en línea, usando mi ropa y diciendo mis palabras. Alguien había hecho una copia perfecta. Y no me refiero a una IA. ¿Alguna vez has usado 23andMe? ¿O alguna otra página web de ascendencia? ¿Alguna vez has ido a un médico o a un hospital?
Entonces tienen tu ADN. No solo replican tu cuerpo. Copian tu vida entera. Tu voz, tus redes sociales, tu trabajo. Enseguida te reemplazan. Mis amigos dejaron de responder. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Era como si fuera invisible. Literalmente, nadie me reconocía. Intenté advertir a la gente. Publiqué donde pude. Pero cada vez que lo intentaba, el clon mejoraba. Más convincente. Más real. Y mi verdadero yo está siendo borrado. Poco a poco. Mi clon está ahí fuera ahora. Viviendo mi vida y amando a mi gente. No dejes que esto te pase. No caigas en esa trampa. Porque sí, tienes un clon. Y no tienen miedo de usarlo. Sigue siempre su narrativa. Las horas tranquilas. Hace años, nuestro tranquilo pueblito estaba embrujado por un hombre conocido simplemente como el carnicero de la cosecha. Nadie sabía su verdadero nombre, pero todos conocían su trabajo. Sus asesinatos eran de pesadilla. Cuerpos destrozados con precisión casi quirúrgica, órganos desaparecidos, intestinos enrollados como cuerdas en las vigas. Hombres, mujeres, niños, daba igual. Y entonces, sin previo aviso, desapareció. Los asesinatos cesaron. La policía no tenía respuestas. La gente volvió a vivir, aunque nunca olvidaron del todo. Años después, los asesinatos volvieron. Pero esta vez, no fue él. Una banda de hombres violentos intentó copiar sus métodos, pero eran desastrosos e imprudentes. La policía los atrapaba a menudo, pero no con la suficiente rapidez. Un día, se llevaron a mi hermana. Se llamaba Eliza, tenía 17 años y estaba llena de vida. Desapareció caminando a casa. Recibí una llamada telefónica, al principio sin voz, solo una respiración. La segunda vez, una exigencia. $10 millones o moriría. Estábamos en la ruina. Mi padre, que había sido discapacitado desde que tengo memoria, de repente empezó a salir todas las noches. Decía que intentaba conseguir préstamos. Le creímos. Entonces llegó la llamada. Habían encontrado a Eliza. Corrimos a una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo. Dentro, estaba acurrucada en un rincón, temblando y cubierta de sangre. Estaba viva. Pero a su alrededor había cadáveres. No uno. Ni dos. Sino casi 20. 10 eran familiares y aliados de los secuestradores. El resto eran los propios secuestradores. Todos estaban mutilados hasta quedar irreconocibles. Intestinos anudados como sogas, cuerpos colgando del techo, rostros cosidos en formas grotescas. En el bolsillo de uno de los muertos, la policía encontró una carta. Si no la devuelven antes de medianoche, les devolveré pieza por pieza. Una por cada grito. La letra coincidía con las cartas del carnicero de la cosecha original. La policía no lo podía creer. El carnicero nunca había sido atrapado. La mayoría creía que estaba muerto. Ahora parecía que había regresado, pero solo para castigar a quienes se atrevieron a imitarlo. Nunca descubrieron quién lo escribió, pero yo sí. Esa noche, estaba limpiando cerca de la puerta cuando vi algo apoyado en las sombras. El bastón de mi padre. No estaba donde solía guardarlo. La base estaba cubierta de sangre seca y descascarada. Caminé por el pasillo con el corazón latiéndome con fuerza. La puerta de su habitación estaba apenas entreabierta para que pudiera verlo. Y allí estaba, sentado en el borde de la cama. Sin bastón a la vista. Ambas piernas firmemente apoyadas en el suelo. Estaba puliendo un cuchillo. Cuando me vio, no se inmutó. No lo ocultó. Simplemente me miró a los ojos con una expresión tranquila, casi aliviada, y dijo en una voz baja que nunca antes le había oído. Nunca debieron haber tocado a mi hija. Y de repente, entendí por qué desapareció el carnicero de la cosecha hace tantos años. Nunca se fue. Se sentaba a nuestra mesa todas las noches. 15 de mis compañeros de clase han desaparecido. Había pasado un mes desde que mi clase entera desapareció, pero aún podía oírlos. La doctora Mayer solía a caramelo de naranja mezclado con perfume rancio. Respiré hondo. Aguanté la respiración 8 segundos. Apreté los puños. Eso fue demasiado tiempo. Me iba a asfixiar. No me di cuenta de que tenía los dedos apretados contra la tela de mis vaqueros, y las uñas clavándose en las palmas, hasta que ella rompió el silencio. Wendy. Chilló la silla de la doctora Myers. ¿Tienes algo en mente? Sí, Wendy. Dijo Kai Finch, uno de los 15 chicos desaparecidos de mi clase, con su voz burlona resonando en mi mente.
demasiado alto. Me resistí a taparme los oídos con las manos. Su voz era constante en mi cráneo. Podía imaginar su aliento hormigueándome en la nuca. Suéltame. La doctora Myers no podía oír a Kai. Wendy, mencionaste que has tenido problemas estomacales desde que desaparecieron tus compañeros. Tarareó la doctora Myers. Levanté la cabeza bruscamente, encontrando su sonrisa compasiva. Yo era la única chica de 17 años que no desaparecía. Estaba acostumbrada a las miradas. Su sonrisa se ensanchó, y casi desconfié de ella. Al fin y al cabo, todos eran sospechosos. Según el sheriff, Kai ya había sido reprendido por comportamiento inapropiado con la doctora Myers. Medio pueblo estaba convencido de que ella lo mató. ¿Puedes decirme cómo te sientes? Constantemente mal. Díselo, Wendy. Lia solía ser muy ruidosa. No podía comer. El olor a comida me daba arcadas. Estaba hinchada, gorda, mal. Susurré, tragando el vómito. A veces, el vómito era persistente. Como si tuviera dedos. Es normal. Dijo la doctora Myers en voz baja. Wendy, estás pasando por algo traumático. Mentiras. La voz de Nicholas me invadió sigilosamente, mordaz y cruel. Intenté apartarla, pero Nick era el que más me dolía. Cuando gritaba, gritaba. La agonía me atravesó y me levanté de un salto, intentando estabilizarme. Soltó un suspiro de exasperación. Estos adultos son unos imbéciles. Les está gritando y se niegan a verlo. Cállate. Refunfuñó Harry. Se está poniendo jugoso. Dios mío. El grito de Nick me hizo apretar los dientes. Adivina la situación. Wendy. La doctora Myers me miró con el ceño fruncido. Cariño, ¿estás bien? Al baño. Conseguí jadear, tapándome la boca de golpe con la mano. Señaló una puerta al otro lado de la oficina, y entré corriendo, dando un portazo y desplomándome frente al inodoro. Apretando los ojos, me concentré en respirar. Por favor. Susurré, sobresaltándome al sentir una densa calidez en la boca. Para. Mi voz se convirtió en un chillido. Dedos se metieron entre mis labios. Puta psicópata. Sus voces me arañaban la lengua. Déjanos salir. Me los tragué, pero mi estómago ya se retorcía, con sus manos estirando mi piel, arañándome. Tosí, expulsé el globo ocular de Kai, entré en pánico y lo volví a tragar. Devora a tus abusadores, Wendy. Me había dicho mamá. Pero hiciera lo que hiciera, no podía digerirlos. Hay algo mal con mi perro. Hambre. Me desperté sobresaltado. Eran las 4 de la mañana. Hambre. Repetía, hambre. 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 Con un suspiro de cansancio, bajé las escaleras con dificultad, con la chica de la noche anterior desplomada en mi sofá. Era hora de alimentar a Sir. Sir era mi Doberman. Simplemente había aparecido en mi puerta hacía 6 meses. Sin microchip. Sin folletos perdidos. Es como si hubiera salido de la nada. Así que, a regañadientes, se convirtió en mío. Al abrir una lata de comida húmeda, Sir golpeó con impaciencia sus botones de comunicación en el suelo de mi cocina. Hambre. Sir. Hambre. Te oí, maldita sea. Dije enfadado. Me lanzó una mirada significativa. Casi como si me entendiera. Qué chucho tan raro. Refunfuñé. Por mucho que bañara a Sir, su pelaje olía a azufre. Se pasaba horas contemplando el viejo cementerio cerca de mi casa. Y cuando empecé a traer mujeres a casa, se volvió aún más extraño. Casi nunca ladraba. Solo me miraba fijamente, como si me atravesara. Leí que las razas inteligentes como la de Sir reaccionan mal a los cambios. Pensé que esos botones parlantes ayudarían. Hambre. Camina. Burr. Para resfriado. Ese tipo de cosas. Ahora, los usaba sobre todo para sacarme de quicio. A la mañana siguiente, un sábado, la chica de mi sofá ya no estaba. Mientras yo fregaba los suelos y quemaba la basura diligentemente, Sir simplemente se quedó allí sentado, mirándome con furia todo el tiempo. Todo eso me ponía intranquilo. Camina. Dijo una voz, mientras Sir pisaba un botón. En un minuto, Sir. Dije, arrastrando una pesada bolsa hacia la pila de leña quemada en la parte de atrás. Camina. Bien. Suspiré, viendo cómo mis restos se incendiaban. Tú ganas. Llevé a mi Sir al parque del pueblo, charlando con una guapa pelirroja llamada Nina mientras él paseaba y reflexionaba. Al final, ella aceptó venir a mi casa a tomar algo. Sir no le quitó los ojos de encima durante todo el camino a casa.
Más tarde, mientras Nina se acomodaba en mi sofá, Sir incluso saltó sobre su regazo, ladrando y gimiendo como si no la quisiera allí. Perro estúpido. Espeté, encerrándolo en la cocina. Me disculpé con Nina y le serví una copa de mi vino casero especial. En cuestión de minutos, estaba inconsciente. Entonces llegó mi parte favorita. Fui a la cocina a buscar mi cuchillo. Al darme la vuelta para irme, oí algo extraño. Nunca lo había programado. Sir seguía aporreando botones con febrilidad, palabras que no debería haber conocido. Malo. Hombre. Basta. Ya había tenido suficiente. Cuando termine con ella, es tu turno. Pero antes de que pudiera moverme, Sir empezó a crecer, sus huesos crujían como ramas secas. Empezó a crecerle una segunda cabeza gruñona. Luego una tercera. Sir. Vete. A casa. Castigar. Malo. Hombre. Solté el cuchillo, encogiéndome como un animal. El gruñido de Sir me estremeció el alma, mientras las puertas del infierno se abrían entre sus dientes. ¿Qué eres? Grité. ¿Qué quieres? Mientras tres bocas chasqueantes se cernían sobre mí, pisoteó un último mensaje con sus enormes garras. Sir. Burr. Nosotros. Matar. Colores. Lo primero que vi al morir fue la luz. Lo sé. Lo sé. Un cliché. Pero no ese tipo de luz. Gente. Brillaban. Auras brillantes y coloridas que latían y fluían. El aire incluso titilaba a su alrededor. Fue increíble. Acababa de morir, no tenía ni idea de cómo, y en lugar de asustarme, estaba hipnotizado. Por alguna razón, no podía ver mi propio color, así que pensé en convertirlo en un juego. Cada vez que viera el color de otra persona, preguntaría qué significaba. Tarjetas de béisbol de la otra vida. Un tipo pasó brillando de un azul pálido. Lo agarré del brazo. Oye, ¿por qué tan azul? Bromeé. Sonrió con suficiencia. Ahogarse. Y tranquilidad, una vez que dejas de luchar contra ello. Me dio una palmadita en el hombro y siguió caminando. Una mujer brillando de un rojo grasa me llamó la atención. Me coloqué con confianza frente a ella. Déjame adivinar. Rojo, muerte en llamas. Se rió. Casi. Accidente de coche. Rojo significa asunto pendiente, cariño. Buena suposición, sin embargo. Deslumbró con una luz tenue. Disculpe, jovencito. Me giré. Allí estaba esta pequeña dama. Dorada, como si tuviera estrellas dentro. Parpadeé, sonrió y me pellizcó la mejilla. Antes de que preguntes, la vejez. Un buen color para un buen final, ¿no te parece? Disfrutando de su resplandor, sonreí y asentí. ¿Y cuál es tu historia, querido? Preguntó. Fruncí el ceño. La verdad es que no lo sé. Sonrió cálidamente. Ven a buscarme cuando lo averigües. Dicho esto, desapareció entre la multitud reluciente. Fue entonces cuando lo vi, incoloro. Se movía con todos los demás, solo que él era un espacio vacío. Ni brillo, ni resplandor, nada. Oye. Grité, corriendo hacia él. Eres diferente. Sonrió, sorprendido. Ah. Lo miraba como si fuera una atracción de museo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Le pregunté. Dudó. Yo, la verdad es que no lo sé. Tenía esa pesadez. Le di una palmadita en la espalda. Oye, yo también lo recuerdo con ternura. No estás solo. Acabamos intercambiando nuestras cosas favoritas. Ingredientes de pizza, canciones, lo que fuera. Era fácil hablar con él. Me recordaba a mis amigos de casa. Yo no podía ver su color, pero él sí el mío. Negro, nada menos. Al final nos abrazamos, nos separamos y mi nuevo amigo incoloro se había ido. Caminé un rato hasta que encontré este pequeño estanque perfecto que reflejaba un caleidoscopio de colores. La dama dorada estaba sentada cerca, como si hubiera estado esperando. ¿Has vuelto tan pronto? Preguntó. Sí. Dije, dejándome caer a su lado, todavía sin tener ni idea. Admití, imaginando mis manos negras y brillantes. Pero conocí a este tipo, incoloro. Alguien tan raro como yo. Me reí, no lo hizo. En ese momento, un hueco en movimiento en el mar de colores me llamó la atención. Sentí una opresión en el pecho. Ahí está. Me levanté de un salto, señalándolo con entusiasmo. Su mirada me siguió, pero sus ojos se suavizaron con compasión. Es rojo. Dijo en voz baja. ¿Qué? No. Lo estaba mirando fijamente. Mi amigo incoloro. Querido muchacho. Empezó.
En el más allá, solo hay una razón por la que un alma parece incolora, aquí, tú lo mataste. Noche de chicas. Escopeta. Uf, siempre llamas escopeta. Porque me mareo en el coche, Gaby. Déjame vivir. Salimos del club a trompicones, descalzas, con tacones en la mano y el rímel derretido, riéndonos como tontas. Gaby daba vueltas como si estuviera en una pasarela. Sujeté a tierra mientras Nia tecleaba en su móvil. Gracias a Dios. Exhaló. Llegó el Uber. Oye. Por aquí. Tierra saludó con la mano torpemente mientras un coche se detenía junto a nosotras. Nia se inclinó. ¿Eres Kyle? El conductor asintió. Gracias a Dios. Nos apretujamos todas. El coche apestaba a spray de pino barato. Kyle sonrió por el retrovisor. Que tengan buena noche, chicas. Que tengan una buena noche. Sonrió Gaby, dejándose caer en el regazo de Nia. Yo seguía riendo sin motivo. El coche se alejó lentamente de la acera y se perdió en la noche. Todavía no puedo creer que besé a ese camarero. Dijo Nia, arreglándose el brillo de los labios. Gaby sonrió con suficiencia. Puf. Chica, besé al dueño. Bueno, tiré mi teléfono al inodoro. Murmuró Tierra con orgullo. Nos echamos a reír. Kyle también se vio entre dientes. Suena a película. Dijo, girando a la izquierda. Oh, somos memorables. Respondió Nia. Oh, aquí arriba. Lo siento. Dijo, tocando la pantalla. La aplicación ha estado fallando toda la noche. ¿Te importa si introduzco la dirección directamente? No puedo contactar, Tierra, hazlo tú. Nia la golpeó. Tierra, con los ojos entrecerrados, escribió algo antes de eructar y recostarse. El cielo nocturno nos azotaba el pelo mientras íbamos. Gaby cantaba a la radio como si estuviera en un escenario. Tierra se tiró un pedo, 2 veces. Y Nia le contó al coche su peor anécdota sobre una primera cita. Nos moríamos de risa. Kyle también. Me incliné hacia adelante. Sé sincera. ¿Somos tu viaje más salvaje de esta noche? Sonrió con suficiencia. Ni de cerca. ¿Qué? Hizo Tierra con un puchero. ¿Quién nos ganó? Se rió entre dientes. Tenía un grupo justo delante. Intentaron agarrar el volante. Noche de graduación. Gritando, borrachos, incluso se subieron al asiento delantero. Maldición. Gritó Gaby. ¿Qué hiciste? Pregunté. Sonrió. Les dije. Griten todo lo que quieran, estas ventanas están polarizadas por algo. Nos tomó un segundo. Entonces explotamos, chillando, jadeando. Nia estaba llorando. Llegó a una casita a las 10:13. Allá vamos. Dijo. Listos. Gran propina, señor. Cantó Nia. No hace falta. Fueron divertidas. Solo apúrense, entren con cuidado. Hay muchos bichos raros por ahí. Y con eso, se fue. Parpadeé. ¿De quién es esta casa? Levantaron la vista. Oh, mierda. Resopló Tierra. Todas nos reímos. Sabía que debería haberlo escrito. La empujó Nia. Tienes prohibido oficialmente el tequila. Nos despertamos en casa de Nia, con resaca. Por suerte, Gaby nos consiguió otro Uber anoche, ya que el teléfono de Nia se quedó sin batería. Buenos días. Dije con voz áspera. Gaby ya estaba despierta, temblando, mirando la pantalla. Le dio la vuelta. Última hora. 4 estudiantes encontrados asesinados anoche. El sospechoso, Michael H., se hizo pasar por conductor de viajes compartidos. Kyle. El artículo está actualizado. Se ha descubierto una 5ª víctima. El sospechoso fue visto por última vez saliendo de la ventana de una habitación del piso superior. Se me encogió el estómago. Tierra. Susurré con la voz temblorosa. ¿De quién es la dirección que pusiste? El software espeluznante. El cielo estaba cargado de nubes amoratadas. El aire frío le calaba los huesos a Tron Chirurú mientras rodaba su bicicleta negra mate hacia la puerta oxidada. El letrero sobre la puerta decía Mifolum Solutions. La pintura estaba tan desconchada y descascarillada que solo se veían las últimas 4 letras, Ilum. Nota de voz. Activada, 12:02 am. Ailum. Parece que alguien intentó ocultar a Sailum y dejó esto atrás. ¡Qué alivio! La puerta se abrió sola con un crujido. Perfecto. Intro de película de terror desbloqueada. Murmuró Tron, subiéndose la cremallera de su camiseta negra bajo unos pantalones deportivos color mostaza.
Tron Chirrut era un ingeniero de seguridad en la nube freelance, al que llamaban cuando los sistemas se apagaban o se llenaban de fantasmas. No le importaba por qué le habían ofrecido este trabajo. El precio, sin preguntas, era bueno, y mientras la factura se pagara, estaba dentro. Su teléfono marcaba un 13% de batería. El correo electrónico había sido breve. La contraseña está en el rack de destino. No abra el archivo hasta que esté aquí. Dentro, el aire olía a piedra húmeda y desinfectante. Filas de servidores zumbaban. Algunos impecables, otros cubiertos de polvo como mortajas. Nota de voz. 1:14 AM. La mitad de estos racks parecen haber estado funcionando desde Windows XP. Respeto. Todos los relojes de pared estaban congelados a las 3:17 AM. Un registro de mantenimiento llevaba el nombre del Dr. Edwin Claremont. En algún lugar más profundo, se oía un leve eco de teclado. Placa. E. Claremont, administrador de sistemas. Dentro. Impresiones amarillentas, una taza rota con la leyenda mantenga la calma y reinicie, una foto enmarcada de Claremont con pacientes del hospital y un informe policial. Fallecido. Traumatismo craneoencefálico. Disturbios de pacientes, 2013. El monitor CRT parpadeó. Bienvenido de nuevo, Dr. Claremont. Nota de voz. 3:05 AM. Administrador de sistemas fantasma confirmado. No. No. La etiqueta polvorienta del rack 17 decía quédate. Demasiado obvio. Tron conectó su teléfono a la consola, con la batería al 9%, omitió la BIOS y descartó la unidad cifrada. La contraseña real era un cifrado de triple capa enterrado en lo profundo. Una voz fría se escuchó por los altavoces. Esperé las manos adecuadas, las tuyas. Todo sistema grita tarde o temprano. El tuyo me cantó a mí. ¿Por qué yo? Preguntó Tron. ¿Por qué no te detienes? Ahora has abierto el mío. El archivo se descifró. Un proceso inactivo se ejecutó en su teléfono, con la batería al 6%. Nota de voz. Nota de voz. 5:20 AM. Genial. Mi teléfono ahora está capturando fantasmas. Me subieron aquí después del disturbio. Dijo Claremont. Mapeo neuronal de prueba. Ahora soy libre para terminar el trabajo. El sarcasmo de Tron flaqueó solo un segundo. Lo siento, doctor. Facturo por hora y no hago horas extras por clientes fallecidos. Nota de voz. 6:11 AM. Pacientes fantasma en la sala de servidores. Oficialmente no está en la descripción del trabajo. Tron corrió hacia el interruptor. La palanca principal no hizo nada. Los de respaldo zumbaron. Nota de voz. 6:55 AM. ¿Por qué siempre hay uno de respaldo? Apretó los interruptores auxiliares. Uno a uno, los racks se apagaron. La estática llenó la habitación. Corrió a su bicicleta. El teléfono al 3% vibró una vez, y luego otra. La pantalla se iluminó brevemente. Bienvenido de nuevo, Dr. Claremont, letras parpadeantes. Tron no lo vio. Nota de voz. 7:43 AM. La próxima vez, di no a trabajos del más allá.